Pero si yo pusiera otro dato, por ejemplo, Volkswagen, ¿a qué creen que se refieren con estos tres datos? A un tipo de... O sea, un modelo de carro. Un modelo de vehículo, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces si se dan cuenta, un dato en sí no nos da mucha información, pero una vez que ya se relacionan con otros datos, entonces ya nos está dando a nosotros lo que es una información de lo que queremos almacenar en esa base de datos. Entonces por eso se dice que están relacionados, ¿ok? O que comparten un vínculo, una relación. ¿Sale? Sí, está claro, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Bueno, aquí dice, las bases de datos, las cuales están clasificadas según la variabilidad de la base de datos. Las primeras bases de datos serían las bases de datos estáticas. Bueno, en este caso, las bases de datos únicamente son de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. ¿Sí? Entonces, estas bases de datos estáticas solamente son únicamente de lectura. ¿Okay? Nosotros no podemos manipular la información que ahí se guardan. ¿De acuerdo? Y las dinámicas, al contrario de las estáticas, bueno, aquí se va a almacenar la información y se va a ir modificando con el tiempo, permitiendo operaciones como lo que es la actualización, el borrado, la edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. ¿Sale? Okay. ¿Quién me puede decir un ejemplo de una base de datos estática? Diana, ¿me puedes dar un ejemplo, Diana? ¿Sí me escuchan? Profe. Mándame. Por ejemplo, Sí, el del INE. El del INE. Ajá. Bueno, ahí Ya vi que sí. recoge datos anuales. Ajá. Bueno, pero ahí en sí la del INE, sí se va a modificar, ¿sí? Porque a veces actualizamos o hay personas que actualizan su domicilio o principalmente la actualización del domicilio. Ah, O voy se ya. van generando, sí, entonces esa sería un poco dinámica, aunque tarda en ser variable, pero sí se permite la modificación de ciertos datos. Tal vez a la que te refieres sea la del INEGI, lo de Bueno. los censos, ¿no? Sí, sí. La de los censos, si se dan cuenta, no se va a modificar durante mucho tiempo, ¿sí? Los datos que se recaban son los datos que se ingresan a esa base de datos y únicamente van a servir para consulta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se está recabando datos constantemente, sino tal vez en un periodo largo de tiempo, creo que es cada 3 años, se hace el censo, o cada año. Cada 3 años, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, si se dan cuenta, esa base de datos ya no se actualiza, sino que se genera una nueva base de datos. ¿Sí? Esa base de datos, tal vez del 2020, que hicieron el censo, ya no se va a actualizar, sino se genera una nueva base de datos. ¿Vale? Entonces, por eso es estática. Entonces, una base de datos dinámica
Un ejemplo, ¿cuál sería? Ahora sí, Diana Laura. ¿Un ejemplo de qué? Base de datos dinámica. Ay, no. No, profe, no me carbura mi ardilla. Daniela, ¿me puedes ayudar? Una base de datos Dinámica. Por ejemplo, supongo que en las escuelas, ¿no? Cuando das de alta cada año o cada semestre, ¿no? Supongo, van cambiando los datos, ¿no? Sí, van a ir cambiando tal vez los grupos, ¿no? Sí. Vas a ir modificando. Exacto. Sí, o vas a ir actualizando. ¿Por qué? Porque tal vez muchos alumnos se dan de baja, entonces hay que ir borrando ciertos registros de esa base de datos, ¿sí? O ir dando de alta a otros que vienen tal vez de otra escuela y se incorporan aquí a la universidad, entonces se ingresan nuevos registros, ¿no? Sí. También, por ejemplo, ahorita, profe, los hospitales, ahorita que están Hospitales. metiendo un poco de enfermos y así van ingresando y van sacando y van metiendo nuevos. Así es, también esa sería una base de datos dinámica, ¿sí? Entonces, ¿sí ven la diferencia entre cada una de las dos? Sí, sí, profe. Sí, o sea que una pues va como que variando cada cierto tiempo, ¿no? Como dijo ahorita la compañera de la del hospital, o sea, unos salen, otros entran, entonces la base de datos se va cambiando. Así es una base de datos que permite ir modificándola constantemente, ¿sí? Bien. Bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente tema, que son los objetivos de la base de datos. Yo les sigo proyectando, ¿verdad? Sí, ok. Objetivos Sí, de las profe. bases de datos. El objetivo principal de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos. Esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos, ¿sí? Entonces, el objetivo principal es solamente proporcionar a los usuarios una visión abstracta. ¿Sí conocen ese término? Abstracto. ¿Se han escuchado ese término? Sí, lo he escuchado. ¿Sí? ¿A qué se refiere, Delfino? ¿O cómo lo interpretas? ¿Qué es abstracto, chicos? Bueno, yo tengo por entendido que Más. abstracto es como algo que no tiene un objetivo en específico, que no tiene algo así en específico. No tiene algo en específico. Ah, No tiene ningún dato o un concepto sensorial, profe. No Existencia corresponde a ningún física. dato, pues. que no corresponde a ningún dato. Delfino. Distraído, ¿no? Bueno, abstracto se refiere principalmente a la acción de abstraer, ¿sí? O sustraer algo, ¿sí? En sí se basa en lo que es lo esencial nada más. Por ejemplo, cuando una pintura es abstracta, ¿sí? Nosotros vemos puros dibujos mal hechos, ¿no? O sea, nosotros interpretamos eso, una pintura abstracta es algo que está mal hecho, pero el artista lo que plasmó ahí fue principalmente lo esencial tal vez de algún objeto.
él vio en sí no la forma tal cual, sino que solo sustrajo lo que es lo esencial, o solo abstrajo lo esencial de ese objeto. Entonces, por eso es que aquí menciona que proporciona a los usuarios finales una visión abstracta de los datos. ¿Sí? Le vas a abstraer lo esencial de cierta información. ¿Sí? Aquí aquí nos dice, esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y cómo se mantienen los datos. ¿Sí? Simplemente el usuario final va a ver lo esencial de la base de datos, que es lo que le interesa, que nada más es la información. ¿Sí? Al usuario tal vez no le interesa cómo se almacenan ni cómo se mantienen los datos. Él lo único que quiere es acceder a la información que contiene esa base de datos, ¿no? Sí, está. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Otro de los objetivos de lo que es la base de datos serían disminuir lo que es la redundancia e inconsistencia de los datos. ¿Sí? Aquí nos dice, puesto que los archivos y los programas de aplicaciones fueron creados por distintos programadores en un periodo largo, es posible que un mismo dato esté repetido en varios sitios o en varios archivos. Esta redundancia aumenta los costos de almacenamiento y acceso, además de incrementar la posibilidad de que exista inconsistencia en la información. ¿Okay? Entonces, otro de los objetivos sería reducir o disminuir precisamente lo que es la redundancia en la información. ¿Sí? Al haber una redundancia en lo que es la información, podría crear inconsistencia de los datos. Por ejemplo, si un dato se repitiera, ¿sí? Muchas veces se dice que es algo redundante, ¿sí? Que es algo repetitivo. Y tal vez esa información me vaya a crear alguna inconsistencia, o yo no comprenda de dónde sale ese dato, o qué información me quiere representar. ¿Ok? Sí, chicos. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Otro objetivo, reducir la dificultad para tener acceso a los datos. Supóngase que uno de los gerentes del banco necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven en cierta parte de una ciudad. El gerente llama al departamento de procesamiento de datos y pide que generen la lista correspondiente. Como esta es una solicitud fuera de lo común, no existe un programa de aplicaciones para generar semejante lista. Lo que se trata de probar aquí es que este ambiente no permite recuperar la información requerida en forma conveniente o eficiente. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a reducir principalmente lo que es el acceso a la información. ¿Sí? Nosotros podemos ir filtrando lo que es la información y solamente obtener la información que nosotros querramos. Aquí pone el ejemplo de que pide una lista de todos los clientes que vivan en cierta parte de una ciudad. Bueno, con una base de datos nosotros podemos filtrar esa información y nos da el acceso a las personas que viven en esa parte de la ciudad. ¿Sí? Si no contáramos con una base de datos, sería prácticamente un trabajo titánico, ¿no? Estar uno por uno viendo quiénes viven en esa ciudad, ¿no? Pero por eso nos ayudan lo que son las bases de datos, a ir ordenando y a ir filtrando la información, de manera que nos va a permitir acceder a la información que nosotros queremos de una forma más rápida. ¿Va? Sí, profe. Otra característica, evitar el aislamiento de los datos. Puesto que los datos están repartidos en varios archivos y estos pueden tener diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicaciones para obtener los datos apropiados. ¿Sí? Aquí, con lo que es el modelo entidad-relación, vamos a tener lo que son bases de datos, ¿sí? Que se relacionen con otra base de datos. Entonces, evitamos en sí lo que es el aislamiento de los datos. Tal vez si nosotros queremos
los datos vamos a poner que tenemos una entidad de los nombres de nuestros empleados o los datos generales de nuestros empleados, y en otra tenemos lo que es el puesto que ocupa, el salario que percibe, tenemos también los días de vacaciones o cuándo le corresponde vacaciones, ¿sí? Entonces, tal vez los datos del empleado que no utilizamos tanto, como es cuánto percibe, en qué puesto está y todo eso, no se aíslan utilizando lo que es la entidad de relación, ¿sí? Tal vez nosotros al teclear, vamos a poner un ejemplo, que ya tenemos nuestras bases de datos y ya tenemos nuestras relaciones, al teclear un código de empleado, ya nos genere tanto los datos personales del empleado como los datos de contratación, tal vez, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no está aislada esa información nada más cuando uno la requiera, sino que ya, debido a la entidad de relación, ya tenemos acceso a toda la información de ese empleado, ¿vale? Entonces evita lo que es el aislamiento de los datos, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, la siguiente característica, bueno, el siguiente objetivo, corregir anomalías en el acceso concurrente. Para mejorar el funcionamiento del sistema y tener un tiempo de respuesta más corto, muchos sistemas permiten que varios usuarios actualicen la información simultáneamente. En un ambiente de este tipo, la interacción de las actualizaciones concurrentes puede resultar en información inconsistente. Para prevenir estas situaciones, debe mantenerse alguna forma de supervisión en el sistema, ¿sí? Entonces, el otro objetivo sería corregir las anomalías en lo que es el acceso a la base de datos, ¿sí? Aquí nos dice que muchos sistemas permiten que varios usuarios actualicen la información simultáneamente. Tal vez estamos hablando vamos a poner el ejemplo del banco. Si nosotros accedemos, ¿sí?, a lo que es una cuenta bancaria, vamos a ponerle mancomunada, conocer que el esposo y la esposa comparten una misma cuenta, ¿sí? Y por situaciones por casualidad o coincidencia, los dos asisten al banco a hacer un retiro, ¿sí? Como son cuentas mancomunadas, los dos tienen acceso a lo que es los fondos de esa cuenta. Entonces, vamos a poner que por un lado el esposo hace un retiro y por el otro la esposa hace un depósito, ¿sí? Entonces, ese es un acceso concurrente, ¿sí? Que ambos están utilizando la misma, así que la misma base de datos, ¿sí? El banco lo que hace es que, por un lado, si hizo un retiro, actualiza el saldo con el retiro, pero por otro lado está haciendo lo que es un depósito. Entonces está actualizando en automático ese depósito y el saldo se ve reflejado en automático, ¿sí? Wendy, ¿qué pasó, Wendy? Nada, ok. Entonces, las bases de datos, eso va a permitir, ¿sí? Va a permitir corregir esas anomalías, o sea, que no haya errores en la actualización simultánea de la base de datos, ¿ok? Sí, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otro objetivo, disminuir los problemas de seguridad. No es recomendable que todos los usuarios del sistema de bases de datos puedan tener acceso a toda la información. Por ejemplo, en un sistema bancario, una persona que prepare los cheques de nómina solo debe poder ver la parte de la base de datos que contenga información de los empleados. No puede consultar información correspondiente a las cuentas de los clientes. ¿Ok? Entonces, aquí las bases de datos, como se mencionaba arriba, al usuario final solamente se le va a dar la información que requiera. Se pone el ejemplo de un empleado bancario. El empleado bancario no le va a dar
acceso a lo que es la información de los clientes. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros vamos, tal vez vamos a ponerle a un servicio a clientes ahí al banco, ¿sí? El sistema que ocupa el empleado, ¿sí? Solamente ve los datos personales, tal vez el número de cliente, tal vez pueda ver nuestra dirección, ¿sí? El número de cuenta o cuántas cuentas tengamos, pero no tiene acceso a ese saldo de las cuentas, ¿ok? No tiene acceso a nuestro NIP. ¿Por qué? Porque información importante o que está protegida para el cliente. Entonces, tal vez el empleado no puede hacer una consulta de saldo a menos que lo permita el cliente o el cliente se lo solicite. Entonces, lo que hace las bases de datos es precisamente eso, disminuir los problemas de seguridad. No todas las personas tienen acceso a toda la información de las bases de datos o a toda la información que almacena la base de datos. ¿Ok? ¿Sale, chicos? Sí, sí, Otro profe. objetivo, disminuir los problemas de integridad. Los valores que se guardan en la base de datos deben de satisfacer ciertos tipos de limitantes de consistencia. El sistema debe obligar al cumplimiento de estas limitantes. Esto puede hacerse agregando el código apropiado a los distintos programas de aplicaciones. El problema se complica cuando las limitantes implican varios elementos de información de distintos archivos. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través del lenguaje de programación estándar. ¿Sí? Entonces aquí va lo que nos permite las bases de datos, o uno de los objetivos es disminuir esos problemas, ¿sí? de la integridad de los datos. ¿Vale, chicos? Bueno, ¿dudas hasta aquí de los objetivos? No, profe, no, profe. Bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente tema, que es las áreas de aplicación de las bases de datos. En sí, las bases de datos se aplican en todas las áreas que maneje un equipo de cómputo, ¿sí? Ustedes pueden mencionar una y créanme que ahí se están utilizando también las bases de datos. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos serían, algunas áreas de aplicación, sería la banca, para llevar el control de la información de los clientes, cuentas, préstamos y todas las transacciones bancarias. En líneas aéreas, para llevar el control de todas las planificaciones de vuelos de una aerolínea. En las escuelas, para llevar el control de estudiantes. En las transacciones de tarjetas de crédito. En las telecomunicaciones, para guardar un registro de las llamadas realizadas. En las finanzas, para almacenar información sobre grandes empresas, ventas y compras de documentos. En las ventas, en la producción, en los recursos humanos. Incluso nuestro teléfono es una gran base de datos, ¿sí? ¿Qué almacenamos en nuestro teléfono? ¿Qué información almacenamos en nuestro teléfono? Yo guardo memes. Aparte de Pues, memes. archivos personales, archivos en Word, PDF, MP3, Las tareas de Classroom. MP4, tareas de clase, bueno, en un sinfín, los videojuegos, todo eso son bases de datos en el teléfono. Sí, una base de datos así importante en nuestro teléfono sería pues nuestros contactos, ¿no? También. Créame que sin contactos no tendríamos o no podríamos ocupar lo que es el WhatsApp si no tuviéramos esa base de datos. ¿Sí? No le podríamos escribir a nadie o nadie nos escribiría. Pues en sí sería el principal, ¿no? Porque ya los demás son extras. Así es. ¿Sí? Entonces esa es nuestra base de datos en nuestro teléfono, ¿sí?
Y ya como dicen o mencionan otras, ya en ciertas carpetas guardamos música, guardamos videos, guardamos documentos, fotografías, ¿sí? Entonces es una gran base de datos. Entonces si se dan cuenta, las bases de datos están implícitas en muchas áreas, ¿sí? Tienen muchas áreas de aplicación lo que son las bases de datos. Cuando accedemos también vamos a poner que queremos comprar algo en línea, nos piden nuestros datos para poder mandar tal vez el producto a nuestro domicilio, ¿no? Piden nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestra tarjeta de crédito, tarjetas, no sé. Entonces, todos esos datos los almacena esa página o esa empresa, ¿sí? Para hacer un registro de sus compradores. Entonces, ahí también se están utilizando esas bases de datos, ¿sí? Que principalmente nos debe de dar cierta seguridad, ¿sí? Aquí, disminuir los problemas de seguridad. No cualquier persona puede acceder a esos datos que estamos colocando en una página, ¿sí? Para que nos llegue un producto, ¿ok? Vale, chicos. Sí, sí, profe. Bueno, nuestra primera actividad va a ser investigar los conceptos fundamentales, cuáles son sus objetivos, usos y aplicaciones de las bases de datos y elaborar un mapa conceptual. En sí, esos tres, los conceptos fundamentales ya los vimos, cuáles son sus objetivos y cuáles son las aplicaciones, es lo que les acabo de mencionar aquí, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es un cuadro conceptual, ¿vale? Sí, sí. Entonces, en sí, la actividad es el mapa conceptual, nada más. Nada más, ¿sí? En sí, la investigación es lo que les acabo de mencionar. Ok, ¿Día de ok. tarea o para cuando lo quiere? No, para ahorita, en 15 minutos, nada más hagan el mapa conceptual. Podemos hacerlo en la libreta y así subirlo. Sí, lo pueden hacer en la libreta, sí, sí. Okay. Ahí generé el espacio en Classroom para que lo vayan subiendo.